Hola, buenas tardes. Soy Alex Olvera Rodríguez, estudiante de la Escuela Política Nacional, perteneciente a la Facultad de Mecánica, y voy a presentar la práctica número 5 de la Laboratorio de Mecánica Newtoniana. La práctica tiene como tema la combinación de dos fuerzas. Esta práctica cuenta con dos experimentos y a su vez un primer experimento que consta de dos partes a realizar. Los objetivos de la práctica son comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación de fuerza y masa, recabar datos experimentales de la combinación de dos fuerzas, determinar la fuerza resultante mediante la suma de dos fuerzas por el método de paralelogramo y demostrar y comprender las leyes de Newton. Los materiales a utilizar en la práctica son los siguientes. Para el primer experimento se utilizaron las dos bases y se puso una varilla en medio para que sirva de soporte, colocando así dos varillas más en sus lados, en sus extremos, generando dos columnas donde colocaríamos los dinamómetros en alturas iguales para generar la primera parte del primer experimento. Midiendo así, colocando así los dinamómetros y poniendo en el portapesas 100 gramos en total, uniendo los dinamómetros, el portapesas con hilo, generando así la imagen que se encuentra a la parte superior y derecha de la diapositiva, y midiendo el ángulo interno que se generará entre ellas con un graduador con las medidas 20, 30, 40 y 50 grados. En cada una de las medidas se observó los dinamómetros y sus medidas para poder anotarlos en la siguiente tabla que se mostrará más adelante en el informe. En la segunda parte del primer experimento se puso un dinamómetro fijo y se varió la altura del siguiente dinamómetro del otro dinamómetro para conseguir ángulos de 40, 55, 70 y 90 grados, y de igual manera que en la parte común se tomó sus medidas y se puso una tabla que se mostrará más adelante en el análisis. En el segundo experimento se quitaron las dos varillas que serían como columnas para dejar nomás la base con la varilla intermedia y poner los dinamómetros una paralela a ella, de tal manera que tenga una distancia en la cual sus magnitudes marcadas sean 0 y variar su distancia 2 centímetros entre ellas y anotar los datos arrojados en ello en una tabla. Análisis de la primera parte del primer experimento. En la siguiente tabla nos podemos demostrar los ángulos formados, que son los de 20, 30, 40 y 50 grados, y los datos arrojados por los dinamómetros. En esta tabla existe un error debido a que los dinamómetros no tienen la misma magnitud, por lo cual se nos dificultó al momento de la experimentación visualizar bien el número exacto que marcaba el dinamómetro. Se puede determinar que la única fuerza que actúa en el cuerpo es el peso, puesto que el cuerpo está en reposo y el peso está dado por la fórmula masa por gravedad, la cual la masa es 0,1 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, nos da 1 newton. Por lo tanto, usando la fórmula de valor teórico de las fuerzas resultantes, nos da valores aproximados a 1 newton. Esto se da debido al error que tuvimos con el dinamómetro de 2 newtons, que no podemos determinar su valor exacto. Para la segunda parte del primer experimento, los datos arrojados nos muestran esto. Se ve una gran diferencia entre la tabla 1 y la tabla 2, porque la fuerza 1 varía mucho, que la fuerza 2 son muy desparejas. Sin embargo, los datos se acercan siempre al 1 newton, del cual es el cuerpo, la fuerza que se resulta del cuerpo, que está en reposo. El gráfico que está aquí a la derecha nos muestra, si nosotros extendemos los vectores y hacemos su paralelogramo, la fuerza resultante nos va a dar el vector resultante, que es el peso. El análisis del segundo experimento nos da lo siguiente. Cuando variamos la distancia cada 2 centímetros, se genera una fuerza en cada uno de los dinamómetros que es similar a la fuerza que se genera en el otro, dando así como resultado que al extender un dinamómetro, extender un lado de la base, se genera una fuerza igual o parecida a la que se genera en la base que está fija. En el gráfico de dispersión que está aquí a la derecha, podemos ver el margen de error que existe entre las fuerzas 1 y 2, siendo la fuerza 1 la naranja y la fuerza 2 la azulita. Como conclusión, al momento de que se combinan dos fuerzas, se obtiene una fuerza resultante que se puede obtener mediante la suma de sus vectores con la ayuda del método de paralelogramo. La relación masa-fuerza en el primer experimento se da debido a que la única fuerza que se aplica al cuerpo es su peso, y está condicionado por la fórmula de la masa, que ya vimos cuál era, que el peso es igual a la masa por la gravedad.